Hola, me llamo Aitor Mars, alumno de la materia de Introducción a los Ordenadores, y hoy os presentaré el apartado de ficheros. Para empezar, os explicaré qué son los ficheros y para qué sirven. Y finalmente, para terminar, haremos un pequeño ejercicio que nos ayudará a aclararlo todo un poco. Los programas de sido hasta ahora han leído la información del teclado, es decir, almacena la información en la memoria del ordenador con el fin de utilizarla y al final de imprimir el resultado por pantalla. Vamos a ver la figura que tenemos en pantalla, que nos ilustra cómo funcionan estos programas que os he dicho. En este caso vamos a utilizar un vector de enteros, que inicialmente nuestro vector estará vacío, como podemos ver aquí donde estoy señalando en la figura A. El usuario tiene que teclear los números a través del teclado y nuestro programa lee y pone cada número en su posición del vector, como podemos ver en la figura B, que nosotros tenemos que teclear los números y el programa los pone en el vector y en su posición adecuada. Una vez que la información está en el vector, el programa es capaz de procesar la información. Por ejemplo, el programa puede calcular el número más grande en el vector y después mostrarlo en pantalla, como vemos en la figura C. Y por último, al final del programa, todos los datos del vector desaparecerán automáticamente y el programa se acabará. Obviamente no podemos pedir al usuario que introduzca todos los datos cada vez que el teclado, desde el teclado quiero decir, que cuando los datos se traten, por ejemplo, de millones de clientes, pues no podemos introducir cada vez los datos, porque sería muy pesado. Entonces aquí entran los ficheros. Que un fichero no es nada más que es una colección de datos que se almacena en el disco del ordenador y se puede leer en la memoria cuando sea requerido en el programa. Incluso si se apaga el ordenador, si apagamos el ordenador, pues los datos no desaparecerán y estarán disponibles en un fichero. La figura siguiente que os voy a mostrar muestra cómo trabajan este tipo de ficheros. Al comienzo de la ejecución del programa, el vector de enteros se encuentra en la memoria vacía, como antes también lo teníamos vacía. Pero nuestros datos se almacenan en un fichero, como podemos ver aquí en la figura 2A. El programa debe ejecutar un par de frases para abrir el archivo, leer los datos y ponerlos en el vector de la figura 2B. Una vez que los datos están en el vector del programa, puede trabajar con ellos y hacer las operaciones que le digamos que haga el programa. Por ejemplo, ir a través de un vector y mostrarlo por pantalla, como podemos ver en la figura 2C. Y finalmente, cuando el programa termina, los datos desaparecen del vector, pero se quedarán guardados en el fichero que anteriormente hemos abierto. De esta manera, cuando el usuario tiene que trabajar con ellos, de nuevo solo tiene que ejecutar el programa, como podemos a ver si lo encuentro, aquí lo tenemos, que este es un programa que lo único que hace es abrir el fichero que tenemos guardado en el ordenador, lo abre, lo recorre todo y hace un vector y finalmente lo cierra, que es lo que hace la lectura del texto, que como he dicho anteriormente, abre el archivo, lee una pieza de la información desde el archivo, verifica que llegamos al final del archivo y finalmente lo cierra. Lo más importante a destacar en este código es la declaración de un objeto especial del tipo StreamReader, que podemos ver aquí, que ahora lo estoy señalando, que el nombre de este objeto es f. Aquí lo tenemos. Y mediante este objeto lo que hace es leernos el contenido del numbers que tenemos aquí, que es un fichero que tengo yo aquí guardado con una serie de números. Son 10 números, uno por cada línea. Y mediante este objeto que he dicho, el StreamReader, lee el contenido del numbers.txt y luego con un bucle
leeremos las 10 líneas del archivo numbers. En cada línea hay un número, como he dicho, entero, y cada uno de los números enteros se asigna a una de las posiciones del vector. Y finalmente cerramos el fichero con esta estructura. Y esta es más o menos la estructura que sigue un fichero. Que, como podemos ver aquí, el string reader, que es lo que abre el fichero, el vector, el bucle que recorre todo el vector del fichero, y finalmente cierra esta es la estructura que para cerrar el fichero. Y aquí lo que nos muestra al final es que nos muestra por pantalla que ha terminado el programa. Muy bien, y ahora vamos a ver un ejemplo de un programa de ficheros, que lo único que podemos ver aquí en pantalla es que lo único que nos hace es nos lee un fichero que teníamos guardado aquí en la carpeta del programa, que es este de aquí, que podemos ver que contiene 3 números enteros. Lo lee y nos hace la suma y nos escribe en otro fichero que será guardado en la misma carpeta de esta de aquí, que tenemos aquí de este, y nos sobreescribirá sobre este fichero. Como podemos ver aquí, lo primero que he hecho es crear una librería que se llama Using System.io, que sirve para leer y escribir ficheros, para poder hacer este tipo de programa. A continuación lo que he hecho es definir estos objetos, que se llama el static string reader, que sirve para leer, el static string writer, que sirve para escribir, y este tipo de arreglo que es donde pondremos los números que nos vaya leyendo el programa. A continuación ponemos el objeto números igual a newInt 3, porque solo tenemos, como podemos ver aquí, solo tenemos 3 números, el 5, el 10 y el 15 en cada línea. También tenemos una variable i que nos irá recorriendo cada número y lo poniendo en el arreglo este de aquí, en el vector de este de aquí. Y a continuación con un while, cuando la i sea menor que 3, pues nos pondrá en el vector y le incrementará una en la i. A continuación lo que hará es cerrarnos, como podemos ver aquí, cerrarnos el fichero que hemos leído aquí anteriormente y nos lo sumará. Y después lo que hará es sobreescribir en el fichero que teníamos guardado la suma de los 3 números. Y para terminar lo que hará es cerrar el fichero y nos dará un mensaje que la suma se ha realizado correctamente. Si le damos a compilar, nos muestra el mensaje que la suma se ha realizado correctamente. Cerramos donde teníamos los 3, eso era el antiguo porque yo tenía abierto. Si lo volvemos a abrir en la carpeta debug, fichero, tendremos el nuevo fichero que ha creado, que es la suma si os acordáis, de 5, 10 y 15. Bueno, espero, para terminar de entenderlo todo un poco, haremos un pequeño repaso de lo más importante que he explicado. En primer lugar, he explicado qué es un fichero, lo repito por si no os acordáis. Es una colección de datos que se almacena en el disco del ordenador y se puede leer una memoria cuando sea requerida en el programa. Incluso si apagamos por un momento o porque hemos terminado de operacionar con el fichero, si lo apagamos, lo podremos recuperar todos los datos que teníamos. Por eso las principales ventajas que tiene es que no tenemos que ir escribiendo otra vez como hacíamos en los otros
en otros programas que teníamos que escribir por teclado, le tenemos que decir a la consola y no sé, se queda guardado, ¿no? Espero que os haya servido de algo mi tutorial. Muchas gracias.